Señal directa. Se acaba de sintonizar, le damos la bienvenida a la segunda emisión de Señal Informativa. Vamos a otra de nuestras charlas aquí en Foro. Saludamos con muchísimo gusto al rector del Centro Universitario de Los Lagos, al doctor Aristarco Regalado. Bienvenido, rector. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Y a toda la audiencia, gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias, doctor, por aceptarla. Y a nuestra derecha también el doctor César Luena López, quien es eurodiputado español. Él ya le comentaba a nuestro compañero José Ángel que tendríamos esta charla. Segunditos antes de entrar al aire, le preguntaba al doctor cuál era el trato y lo que le preguntaban los estudiantes en el centro universitario, y hablaron de liderazgo. Si le parece, para seguir con ello, doctor, me gustaría primero al rector. ¿Cómo fue el encuentro para invitarlo que viniera aquí al centro universitario? ¿Cuál fue la agenda? Si nos da un poquito de contexto, por favor. Sí, claro que sí. Y en primer lugar, nuevamente agradecer a ustedes y agradecer, por supuesto, al doctor César Luena por estar aquí. Hace un año, un poco más de un año, que se firmó la creación de una cátedra, la Cátedra Gregorio Marañón, por tres instituciones, la Universidad de Guadalajara, la Fundación José Ortega y Gasset Gregorio Marañón y la Fundación Universidad de Guadalajara, para que fuera un punto de encuentro y para la difusión de las humanidades, pero un punto de encuentro y de diálogo académico entre España y México, uno más pues, pero uno privilegiado porque está en la Universidad de Guadalajara. Y eso hemos estado haciendo. El año pasado vino un intelectual, John Juaristi, a charlar con nosotros y dio una conferencia magistral sobre las identidades hispanoamericanas. Y ahora, pues con el doctor César Luena, ha estado en el Centro Universitario de Los Lagos toda esta semana charlando con investigadores, con estudiantes, también con una conferencia magistral y ayudándonos en temas también de docencia. Entonces, pues estamos muy contentos de que él haya aceptado nuestra invitación, pues para darle vida a esta cátedra. Y como bien señalaba Josefina, bueno, en buena parte de esta charla con estudiantes y académicos sí se fue en este sentido del liderazgo, partiendo de los procesos de democratización, ¿no? Y más en particular la experiencia de España. Doctor. Pues sí, en primer lugar, buenas tardes y encantado de estar aquí con ustedes, y muchísimas gracias al Centro Universitario de Los Lagos por haberme invitado. Es un honor, un verdadero honor y un placer. Sí, las sociedades fuertes construyen estados fuertes. El proceso de institucionalización, democratización en España, 40 años de dictadura, fue posible gracias a una conciencia colectiva, en primer lugar, que heredaba un espíritu de reconciliación, de paz, de convivencia, de deseo de convivencia, pero a partir de ahí, manos a la obra. Y España fue capaz de construir un edificio institucional, un estado de bienestar sólido, un estado de las autonomías en un problema histórico español, como es la distribución territorial del poder, la descentralización, y finalmente un sistema de partidos a través de una ley electoral del año 1985 que ha sido estable y flexible. Y digo flexible porque ha permitido que en España funcionase un sistema que se llamó bipartidista imperfecto, pero que ahora haya 5 partidos con una representación suficiente. Creo que ha interesado bastante a los muy buenos alumnos del Centro Universitario de Los Lagos, porque son verdaderas esponjas. Y lo que yo y lo que trato estos días de trasladar es un modelo, una experiencia, como es la experiencia española, de la que se pueden extraer algunas cosas positivas, también algunas cosas negativas que nunca se han cerrado. Por ejemplo, el problema territorial. Se arbitró una solución, el título 8º de la Constitución, pero es verdad que todo el mundo lo sabe. Hay un problema focalizado, una tensión territorial focalizado hace unos años en el País Vasco, que intentó hacer un Estado libre asociado, y ahora hay un importante sector de los políticas de Cataluña que son separatistas. Es decir, se pueden extraer conclusiones de lo bueno, pero también de lo que después ha tenido problemas. Así que yo encantado y agradecido de tener esta oportunidad de compartir experiencias académicas, docentes y también
en este maravilloso programa de este canal innovador y puntero. Gracias. Muy amable. Bueno, y es que hablar de doctores, de temas sociales y de humanidades es tan extenso y por supuesto que en la vida no nos va a alcanzar, menos el programa, o menos el espacio destinado. Pero al igual de la experiencia de España y lo que estamos viviendo aquí, a mí me gustaría una pregunta genérica. Problemas comunes y al mismo tiempo tan distantes, ¿no? Por ejemplo, la migración. México está viviendo un momento especial y España y Europa entera también con su propio esquema de migrantes. ¿Cuál sería su reflexión en este sentido de las dos experiencias? No, por favor, Doctor Luna. nuestro invitado. Gracias. En primer lugar, hay que identificar los obstáculos. Y es triste que los servidores públicos, que las autoridades políticas se constituyan y sean obstáculos. Estoy pensando en el señor Salvini, al que se le están dando bofetadas estos días. Finalmente hay un acuerdo en el que participa activamente España para acoger a todos los migrantes del Open Arms. Es un acuerdo que ya está en marcha y serán 5 países. Pero aquí arriba tenemos a un señor, con todos los respetos, presidente de Estados Unidos, que actúa como obstáculo, con una política entre lo vergonzoso y lo difamatorio, paralelamente, como el señor Salvini. Por tanto, primera reflexión, los argumentos políticos, desde la razón, tienen que ser muy fuertes para explicar el origen de los procesos migratorios, pero sobre todo también la necesidad en algunas ocasiones de los mismos, los beneficios y finalmente compartir una política que tiene que ser social y de solidaridad. Las fronteras deben ser elementos de unidades políticas administrativas de gestión. Las fronteras no pueden ser muros. Cuando son muros, no funcionan. En Europa hubo un muro y nunca ha funcionado tan bien en Europa como cuando se derribó ese muro. ¿Y qué sentido tiene en el siglo XXI, que es el siglo de la permeabilidad, de la globalidad, de la convivencia, construir muros? Es vergonzoso, con esto termino, personajes políticos como Trump, como Salvini, que pensando en sus elecciones parciales o nacionales o presidenciales concretas de su patio, perjudiquen y contaminen una política que necesita cada vez de más atención, cada vez de más sensibilidad y cada vez de más recursos. Hay que no solamente decir esto, sino además luchar políticamente con argumentos contra esos sujetos. En el caso de Trump, que raya en un populismo ridículo pensando en su reelección, y en el caso del señor Salvini, digamos las cosas como son. Es el neofascismo que hay que frenar y que es una tarea que tenemos los europeos. A ver, con la dispensa del rector, quisiera ligar justamente lo que nos menciona hace unos momentos acerca de las fronteras como un factor de unión para la gestión conjunta de los países, con un tema que me parece en Europa también en este momento ha causado bastante ruido. Es decir, en la Unión Europea lo entendieron de esta manera y por eso se impulsó toda esta gran comunidad. Y sin embargo ahora estamos viendo cómo hay países que no estuvieron del todo de acuerdo con este borrar fronteras. Vemos el caso del Brexit con Gran Bretaña. Estoy convencido, José Ángel, que si se vota en Reino Unido, en el famoso Remain, sale el sí. La gente quería permanecer en la Unión Europea votando en su contra, porque les han dicho que pertenecer a la Unión Europea tiene una factura altísima para los británicos y no tiene ningún beneficio. Ahora que está otro, hablábamos de Trump y Salvini, el señor Johnson, Reino Unido está preparando un plan de contingencia. Plan de contingencias que va desde el Canal de la Mancha hasta determinados medicamentos que tiene que hacer provisión porque no tienen los suficientes en Reino Unido. Por no hablar de la factura que tienen que pagar por salir del club de la Unión Europea. Y entonces hay una movilización, sobre todo de los jóvenes, de los estudiantes, de los universitarios, siempre punta de lanza, vanguardia de todas las sociedades, intentando parar esto y decir, pero ¿dónde vamos?
Es decir, los movimientos reaccionarios, regresivos, van contra el sentido de la historia. Y creo que los historiadores, por cierto, que a veces nos hemos dejado comer terreno por otro tipo de oficios, de profesiones, que tienen todo el derecho, pero que a veces monopolizan demasiado. Me estoy pensando, no quiero a compañeros del gremio, como politólogos, como sociólogos, economistas, enormemente necesarios, enormemente útiles. Pero el análisis del pasado y la visión de proyecto social, de función social de la historia, no se puede olvidar. Se han cometido errores como este, que cuando se necesitaba unidad ha habido separación. Se han cometido errores. Y Europa, que no deja de ser una experiencia política pequeña, no llega a 500 millones, no llegamos a 500 millones de europeos, todavía con un importante Producto Bruto, relaciones comerciales, desde luego, pero tenemos que asumir que hay grandísimas potencias que no tienen el apego a la democracia que puede tener la Unión Europea o que puede tener la República de México, no tienen ese apego a la democracia, me estoy pensando en Rusia o en China, y con las que hay que competir, pues será mejor unidos y no separados. Desafortunadamente el tiempo se nos agotó, así es el tiempo en los medios electrónicos. Y nos quedamos con tantísimas cosas, por ejemplo, con el tema del Brexit. Pensé en Cambridge Analytica, que todavía, o sea, la influencia que tuvo en esta elección y en Estados Unidos y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, doctor, ojalá su agenda le permita regresar a los dos. Doctor, con gusto. Estoy seguro, y enhorabuena por el programa y por el canal. Lo digo honradamente, enhorabuena. Muchas gracias. Momento de una brevísima pausa y regresamos.